Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Creemos que es muy importante que estos recursos que vamos a estar compartiendo, que no tienen que ver conmigo solamente, sino con todo un equipo de personas y algunos profesionales de la salud que también nos hemos acompañado en parte de estos procesos, chequeando, hablando, y ahora voy a hablar un poquito más de esto. ¿Por qué metanoia en este año 2022? Vinimos viviendo muchos procesos, muchos de ustedes estuvieron haciendo el curso Autoridad Espiritual, la libertad de los hijos, y fue un tiempo donde el año pasado sentimos que había herramientas como para que el cuerpo pudiera comenzar a tomar y tener una revelación sobre lo que es la autoridad espiritual que él delegó a la iglesia. Y ese curso está ahí a disponibilidad también en lo que es la bio, en cursos. Y realmente el que no lo tomó, si puede, luego de este curso o antes, tómelo, porque realmente va a haber muchas herramientas como para entender cuál es la autoridad que el Señor delegó a los hijos de Dios, qué pasa con la sangre de Cristo, cómo no hemos aplicado a la altura de la necesidad muchas de las cosas que están en la palabra, pero que también no han sido como reveladas en su totalidad. Pero metanoia tiene que ver con un camino hacia la plenitud. No un camino hacia la libertad, sino hacia la plenitud de los hijos. Creemos que los hijos de Dios tenemos que llegar a una altura y una estatura antes de que Él regrese. Por eso, en Proverbios 4:18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer que brilla cada vez más hasta que día alcance el esplendor. Y realmente creemos que es un tiempo donde tenemos que crecer en la luz, crecer en esa luz que impacta y que va a impactar a todo lo que está a nuestro alrededor. Y esto tiene que ver con, primero, poder estar sanos y libres como hijos de Dios para poder hacerlo. Así que los invito ahí donde están, y estoy saludando a muchísima gente que está acá conectada. Agradecer muchísimo a Marcos, a Fer Brunet, también a Cheli Galmes, que realmente hemos estado compartiendo todo lo que es salud integral. Creo que hay una fuerte carga en el cuerpo de Cristo por la libertad y la sanidad. Saludos enormes a la gente de Saison también, que es un equipo de psicólogos, psiquiatras y atendiendo redes. Amigos, un abrazo grande, que estamos todos comprometidos en esto, ¿no? De traer recursos al cuerpo. Me van a ver que de golpe hablo acá, de golpe hablo ahí. Hoy vamos a estar ahí acostumbrándonos a hacer por dos lugares el vivo y por otro lado la clase. ¿Les parece que oremos para comenzar? Y creo que es muy importante tener en cuenta quién es el principal ayudador, quién es nuestro ayudador en este camino de llevarnos a la plenitud en Cristo. ¿Quién es nuestro ayudador? Y es el Espíritu Santo. Por eso en 1 Corintios me encanta 2:10, porque habla que el Espíritu todo lo escudriña, y me gustaría que en esa línea comencemos a orar en esta mañana. Gracias, Padre Santo y amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Dice tu palabra: pero nosotros, a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio Espíritu de esa persona, y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Señor, cada uno, Señor, en los distintos lugares, Señor, no importa el territorio, no importa la distancia, tu Espíritu Santo va, irrumpe en cada casa, en cada mente, en cada corazón. Ya te pedimos, Señor, que tus ángeles ministradores, Señor, comiencen a ir a cada lugar para abrir ese camino, para sanar, para liberar los aires de cada familia, que estés quebrando velos, Señor, y que sea tu Espíritu el que haga la obra. Papá, somos de distintas organizaciones, algunos
te conocen hace poquito, otros hace muchos años, pero vamos a declarar sobre este comienzo de curso la palabra de Efesios 4, donde dice: un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Padre, en el nombre de Jesús, así comenzamos, papá, clamando, Señor, por la unidad. Clamando porque tu Espíritu Santo, Señor, comience a unificar en el cuerpo de Cristo, porque dice la palabra que todos tenemos que llegar a la altura del varón perfecto, la plenitud de Cristo. Todos, no unos sí y otros no. Así que es un compromiso que cada uno de nosotros acompañe a que todos lleguemos, con lo que tengas en la mano, con lo que tengas para recursos para dar, si es oración, si es como profesional, pero pone todo al servicio del cuerpo. No es tiempo de egoísmos, no es tiempo de divisiones, es tiempo de caminar en una unidad de revelación. Este curso que vamos a sentar hoy las bases teológicas también, para que entendamos desde dónde vamos a trabajar. Creo que es muy importante esto de unir lo que son los recursos espirituales con todos también los recursos que fuimos teniendo muchos de nosotros en las distintas profesiones, pero siendo siempre el Espíritu Santo el que esté en primer lugar. Y esto es muy importante, porque hay muchas herramientas y hay muchas cosas de las cuales podemos tomar o echar mano, pero sí es importante cada herramienta discernirla desde el Espíritu Santo para ver cómo aplicarla, de qué forma, en qué estrategia, y para eso somos la multitud de consejeros, ¿no? de personas que estén en el Espíritu para poder trabajar esto. Es muy, pero muy importante. Por eso agradecí a muchos de los que nos acompañamos en estos procesos, que somos bastantes y cada vez más, así que gloria a Dios y gracias al Señor por esto. Bien, metanoia, el camino a la transformación integral. ¿Por qué estamos hablando de integral? Porque creemos que como la luz va en aumento antes de la venida, de alguna manera el cuerpo de Cristo en la historia va quebrando velos y va teniendo un entendimiento mayor de algunas de las cosas que están escritas en la palabra. En realidad no son cosas nuevas, pero creo que son reveladas en distintos momentos de la historia para aplicar y llegar a una plenitud y un entendimiento mayor. Entonces, ¿qué es metanoia? A ver, vamos a ver si bien, metanoia. Este es el original del griego. Y para los griegos significaba un desplazamiento o cambio fundamental y encierra el concepto de trascendente. Por eso cuando vamos a ver de qué palabra cómo se fue traduciendo en la Biblia, tanto en el Nuevo Testamento, pero esta palabra también está sloop, después lo vamos a ver en el Antiguo Testamento. ¿Qué connotación tenía también desde lo hebreo y desde lo griego? Porque no es tal vez nuestro idioma la mejor manera de entender el concepto. La palabra metanoia encierra un concepto en sí misma de trascendente. Meta, cambio, transformación, por encima, más allá. Y noia, de la raíz nous, es de la mente. Habla de un cambio de mente que abarca muchísimo más que esto. En el Antiguo Testamento se relaciona con la raíz hebrea slub, que significa ampliamente volver e invertir el camino, apartarse de un camino seguido hasta entonces. O sea, sería como un cambio de rumbo, pero como una vuelta a nu. Ahí está con una flechita. Yo digo que es como una vuelta a nu. Es un cambio bien drástico de rumbo, la palabra metanoia, ¿sí? Deviene, y muchas veces está traducida en la palabra, en las distintas versiones, como conversión. Es como me convierto, vuelvo sobre mi camino, hago un giro totalmente abrupto, ¿sí? Esta palabra, por ejemplo, es la que está en Ezequiel 18:32. Yo no quiero la muerte de nadie, conviértanse y vivirán. Esa es la palabra que se utiliza, slub, es como un cambio absolutamente drástico, ¿sí?
en muchos pasajes se traduce como arrepentimiento. ¿Y por qué es importante el tema de arrepentimiento? Porque tenemos tantas diferentes maneras de interpretar qué es el arrepentimiento. Y muchas veces tenemos algunos en una cultura romana o católica. Yo me crié en colegio católico toda la vida y el arrepentimiento venía con un tema de culpa, de flagelo, de un montón de cosas que naturalmente el ser humano cuando comete un error puede tener una sensación de culpa, que vamos a trabajar en la 4ª clase el tema de la emoción de culpa y exigencia, así que eso no se pierdan un poco para poder separar qué es del Señor y qué no es el diseño bueno para nuestras emociones. Pero acá, cuando habla de arrepentirse, también tiene que ver con agregarle una emocionalidad de culpa o remordimiento, pero provocada por la acción del Espíritu Santo. Cuando habla que el Espíritu Santo trae convicción de pecado, habla de esto que el Espíritu Santo hace, que no sé si alguna vez les pasó, pero que viene una convicción espiritual, no es una culpa humana, es algo que viene desde el Espíritu. Por eso muchas veces cuando uno ora y le pide al Espíritu Santo que traiga convicción de lo que está errado, de lo que está fuera de diseño, es el primer detonante para mucho de lo que luego va a ser una metanoia, un cambio de decisión. Vamos a ir después mucho más profundo. Algunos dirán, me estás hablando de la Biblia, cosas que yo ya conozco. En realidad estoy poniendo un fundamento bíblico de muchas herramientas y cosas que vamos a trabajar después. Porque hasta lo más moderno, las escuelas más modernas y lo que más está de moda dentro de lo que son lo humanista, el coaching, psicología cognitiva, cosas que tienen muchísimas herramientas. Como decíamos con algunas de las psicólogas amigas de Saison, podríamos ponerle a todo versículo bíblico al lado, ¿sí? Por eso es muy importante que como cristianos sepamos que nuestro Padre escribió y sabe cómo funcionaba el cerebro y sabe cómo funcionan nuestras emociones y sabe cuáles son las llaves de sanidad y de libertad porque Él nos creó. Después el ser humano investiga lo que Él creó y arma las filosofías, pero nosotros tenemos al que nos hizo, al que tiene el diseño original, lo tenemos de socio, de mejor amigo, de padre, y eso da una ventaja tremenda para poder transitar en la vida hacia una plenitud en Cristo. Entonces, ¿podemos iniciar un verdadero proceso de transformación sin la intervención del Espíritu Santo? Y uno puede decir, mira, yo conozco mucha gente que con herramientas, y es real, tienen cambios importantes a través de distintas cosas y se logran cambios importantes. Pero Metanoia tiene una propuesta que nace desde el Espíritu y luego vamos a entender por qué. Que tiene que ver con la salud espiritual que nace desde el Espíritu y que gobierna las otras áreas del entendimiento y del cuerpo y de las emociones. Por eso vamos a arrancar desde lo que nosotros creemos que es la llave más importante. Y es esta intervención del Espíritu Santo en todo proceso, tanto de libertad como de sanidad. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y cuando el salmista habla de esto, él viene de un momento donde se había metido la pata muy mal. Por eso para mí el Salmo 51 es la tarea que no va a estar escrita esta semana, y ahora después vamos a ver por qué. Que podamos transitar esta semana hasta la próxima clase orando y leyendo el Salmo 51 y orándolo en primera persona, para que el Señor comencemos nosotros, a darle la autoridad al Señor de crear en nosotros un corazón limpio y un espíritu recto dentro de nosotros. Porque hay tantas cosas que no vemos y hay tantos espejos en los cuales nos miramos y tantos cuentos que nos contamos que están tan alejados de la mente y del corazón de Dios, que necesitamos que sea el Espíritu Santo que comience a crear en nosotros un corazón limpio.
Crea en mí, oh Dios. Y luego dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. ¿Y por qué abordo esto? Porque es la base y el fundamento de muchas de las cosas que van a suceder después. Hay un detonador para el cambio. En lo humano puede ser un impacto. Cuando yo en mi vida veo algo que está impactando negativamente en las personas, en las relaciones alrededor mío. Tal vez puede ser que yo vea que un resultado que necesito no está llegando y algo no está pasando que quiero que pase. Generalmente eso es un detonador humano para querer hacer un cambio. Después vamos a ver qué son los quiebres en este sentido. Eso puede ser un detonador humano. Pero el detonador más potente para un hijo de Dios es el Espíritu Santo trayendo una convicción y un quiebre, diciendo esto tiene que modificar. Hay algo que necesita cambiar. Por eso este primer tema y este primer paso que tiene que ver con ponernos como un sacrificio vivo, y vamos a ver qué es esto, para que Él realmente venga y traiga esta convicción y nos marque el área que está fuera de diseño en nuestro corazón. Así que tómenlo y luego vamos a orar por esto y vamos a seguir adelante. Miren, en esta semana, y ustedes saben que muchos que ya me conocen, el versículo que a mí me sostuvo cuando me convertí y que yo estuve, algunos no saben, más de 10 años en Nueva Era, y incursionando con otras fuentes que no era Jesucristo, que no era el Espíritu Santo. Una vez que entregué mi vida a Jesucristo y le di la autoridad, hubo un versículo que fue el que sostuvo, que es: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Y esta unidad espiritual de Dios con nosotros es el origen de todo lo que luego tiene que ser una transformación. Y cuando estaba esta semana anterior preparando esta clase y preparando un poquito lo que quería compartir y cómo íbamos a trabajar, comencé a tener una visión que para algunos es algo raro, para otros es algo más habitual. Es a veces cuando uno ora y Dios nos habla a cada uno de maneras diferentes, a algunos a través de la palabra, a otros les da un sueño, a otros les da una visión, como dice la palabra. Y bueno, tuve en ese momento una visión de un corazón suspendido como en el medio de nada y tomado directamente del corazón de Dios. Y el concepto era que venía un tiempo de apagar todos los ruidos, todas las luces, todas las voces que estaban a nuestro alrededor y comenzar a llevar un proceso de depender del corazón de Dios para que Él pueda transformarnos conforme a su corazón. Y cuando orábamos por este proceso, y quiero agradecer también a los intercesores, sepan que hay todo un grupo hermoso de gente que está doblando rodillas ahí en sus casas, que vino ayunando esta semana, que estamos pidiendo que el Señor, más allá del curso y más allá de lo que escuches, transforme, libere y sane, porque la oración tiene poder y confiamos en que Él va a hacer para tu vida esto. Agradecerles mucho. En medio de esta visión escuché: puedo cambiar un corazón que esté dispuesto a escuchar la corrección, se humille delante de mí y anhele ser transformado a mi imagen. Y lo primero que me pasó con esto fue que el corazón nuestro esté dispuesto a escuchar. Y si tu corazón todavía no está dispuesto a escuchar, decirle: Señor, yo quiero que me hables, quiero que me muestres, quiero escuchar la corrección, quiero saber en qué momento, qué parte, qué área está allí en mi iniquidad, ¿no? Que se torció y que tenga que volver al rumbo correcto. Y humillarse delante del Señor, que uno a veces lo puede tener como algo que no está bueno, la humillación, simplemente tiene que ver con tener la humildad de decir: Señor, yo quiero ir hacia un cambio y me dispongo a ir a ese cambio, porque no sé ustedes, pero yo todavía no estoy a imagen de Él. ¿Cuántos le falta
¿A cuántos les falta para ir a imagen de Él? Así que vamos a caminar este camino juntos. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes, para vivificar el corazón de los quebrantados. Miren, en este último tiempo hubo muchos movimientos que el Señor impulsó en distintas partes del cuerpo de Cristo hacia la humillación, hacia humillarnos, hacia decir, Señor, acá estamos, realmente nos ponemos delante tuyo y confiamos que tu Espíritu nos va a estar guiando en este proceso. ¿Qué es un corazón arrepentido y quebrantado? Miren, la palabra hebrea traducida corazón se refiere al ser interior de una persona. Para los hebreos el corazón era el centro de las emociones, de la voluntad y de la mente. Es todo el ser interior. También la parte del espíritu se traduce como este ser interior. Y un corazón arrepentido es un corazón que se deja tocar por el Espíritu Santo, se deja tocar por la palabra y dice, voy a hacer este cambio de rumbo. Un corazón arrepentido significa reconocer que erramos y que estamos quebrantados. Significa ser humilde y estar dispuesto a aprender. Miren, algunos que trabajaron o que estudiaron algunas de las herramientas de coaching, hay algo que es muy impactante, que cuando una persona viene a una sesión, lo primero que te preguntan es, ¿tiene un quiebre? Así es la pregunta, ¿tiene un quiebre? Y no estoy hablando de cosas espirituales, estoy hablando de herramientas humanas, porque ya se sabe que si la persona no tiene un quiebre, un darse cuenta, un algo que quiere que pase diferente, no va a haber camino de aprendizaje. ¿Cuándo uno está abierto a aprender? Uno está abierto a aprender cuando reconoce y no es sabio en su propia opinión. Cuando hay algo que hizo cosas de todo tipo, trató por acá, trató por ahí, trató por allá y no funcionó. Entonces dice, tengo este quiebre, yo necesito que esto modifique en mi vida, en mis metas, en mis propósitos, en mis relaciones. Cuando hay un quiebre, es cuando aparece en la mente del ser humano la capacidad de absorber y aprender y comenzar un camino de aprendizaje desde la humildad. Miren qué tremendo, porque esto la Biblia lo habla hace muchos, muchos años atrás. Porque el darse cuenta y el decir, Señor, vos sabés, yo no sé, y el que haya un quiebre, un quebrantamiento, es lo que nos va a abrir el camino a la transformación. Ser abatido, lastimado y quebrantado es un prerequisito para ser sanado, perdonado y transformado. Amén. Así que creo que el don del Espíritu Santo y el perdón de Dios limpia nuestros corazones y comienza un proceso para cambiarlos espiritualmente, ¿sí? Así que vamos a parar 3 minutos. Yo sé que vamos a ir hablando y orando y por eso les digo que ustedes estén en espacios que se puedan sentir cómodos, porque hay cosas que hay que hacer desde el Espíritu, ¿sí? Así que yo te invito ahora en este momento a decir, Señor, Espíritu Santo, queremos realmente poner este corazón delante tuyo, papá, y que inclusive traigas a nuestra mente, papá, aquellas cosas, Señor, que tu Espíritu quiera traernos, esta convicción de cambio, esta cosa que delante nuestro tiene que cambiar, que vos anhelás que modifique para llevarnos a diseño, papá. Una vez más te decimos que dependemos de vos, Espíritu Santo, y que queremos aprender. Queremos aprender a cómo caminar en vos. Queremos aprender a ser mejores personas, mejores padres, a tu imagen, Señor. Tener relaciones interpersonales saludables, Señor. Decíselo. Algunos dicen, pero hablale a papá, decirle, Espíritu Santo, Padre, quiero esto, quiero que esto me pase. Y me abro a esa posibilidad. Me abro a un camino de aprender aún lo que ni sé que tengo que aprender.
Se van a dar cuenta y vamos a darnos cuenta juntos en este curso cuántas cosas que creímos que no teníamos que aprender, vamos a aprender porque el Espíritu y Dios es bueno con nosotros. Amén. El don del Espíritu Santo y del perdón de Dios limpia nuestros corazones, comienza el proceso de cambiarlos espiritualmente. Ahí dice en Ezequiel que Él nos dará un corazón y un espíritu nuevo y pondré en ellos corazón de carne, quitaré el de piedra del medio de su carne y les daré un corazón de carne. Él quiere escribir sus leyes en nuestros corazones, como dice Hebreos 8:10. Miren, antes de que venga el Espíritu Santo, la ley estaba en tablas. Cuando el Espíritu Santo vino a morar en vos y en mí, es Él el que dijo Jesús que nos iba a enseñar todas las cosas y nos iba a recordar lo que Él había enseñado. Así que estamos con el mejor maestro que nos va a acompañar en un proceso. ¿Lo crees realmente? Hay algunos que no están como acostumbrados a decir que el Espíritu Santo me hable, que el Espíritu Santo me guíe, que Él, sin que alguien me ministre, que directamente Él trate conmigo. Miren, viene un tiempo de la iglesia, del sacerdocio de todos los santos. Viene una restauración del sacerdocio de todos los santos. Por eso el Señor está quebrando a veces muchas cosas del sistema religioso, porque son cosas que no nos han permitido a los hijos manifestar el reino. Cada uno de estos cursos, cada una de estas aperturas, cada una de esto de lo que estamos haciendo y muchos de los que trabajamos en esto tienen que ver con poder empoderar en Cristo a todos los santos, que tengan los recursos para sanar, para libertar y para llegar a lo que Dios tanto, y a muchos ya les habló tantas cosas, pero necesitamos poder llegar a madurez para tomar cosas que el Señor tiene para nosotros. Un trasplante del corazón. Las leyes las pone el Espíritu Santo en nuestros corazones. Escribe en tablas de carnes del corazón, como decía Pablo a los Corintios. Decía, ¿qué quieren? ¿Que les mande cartas de recomendación? No, ustedes son mis cartas del trabajo que yo he hecho. El Espíritu Santo está escrito. Estas cartas están escritas en carne en el corazón y muestran cuál es la obra que hice entre ustedes, ¿no? Eso le decía Pablo a los Corintios. Así que vamos a ir trabajando y creyendo que el Espíritu lo va a hacer en nosotros. Para algunos que tal vez, sé que hay muchos que son muy nuevitos o tal vez nunca conectaron o nunca estuvieron trabajando áreas del Espíritu, ¿sí? Tengo que hacer, disculpen para los que ya caminan hace tiempo, voy a tener que trabajar un poquito estos conceptos. Y esto tiene que ver con qué pasa cuando recibimos la noticia del Evangelio, esta decisión. Los que hicieron conmigo o ya hicieron el curso de autoridad espiritual hace un tiempo, hablamos de lo que es la autoridad, de lo que tiene que ver con la autoridad de ser hijos de Dios. Dice la palabra que aquel que lo recibió y cree en su nombre, en el nombre de Jesucristo, tiene la potestad de ser hecho hijo de Dios. No nacido ni de carne ni de voluntad humana, sino del Espíritu. Entonces, este concepto, que para algunos tal vez es muy conocido, para otros es nuevo, es fundamental para entender el nuevo nacimiento. Vos podés ir a una iglesia toda tu vida, hace 40 años estar en una iglesia, pero como decía alguien que yo quería mucho, decía, meterte en un garage todos los días no te convierte en auto, Roxana. El estar en un ámbito no te convierte en cristiano, estar en una iglesia no te convierte en cristiano. Lo que te convierte en un hijo es un nuevo nacimiento y eso es espiritual. Es un nuevo nacimiento. Dice, la verdad, te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Reino, original palabra, tiene que ver con basileia, el gobierno. Si no nacés de nuevo, miren que no podés ver el gobierno de Dios. No está hablando solamente de cuando pasemos a la eternidad. Está hablando de gobernar del reino de Dios, del gobierno de Dios. ¿En dónde? Primero en tu vida. Si no hay un espíritu que toma el gobierno, no vas a poder ver el gobierno de Dios ni en tu alma, ni en tu mente, ni en tu cuerpo, ni en los espacios que están alrededor, ni vas a estar impactando ni tu entorno, ni tu sociedad, porque no
se reveló el gobierno. La única manera de gobernar como hijos de Dios es desde el Espíritu, desde un nacido de nuevo. Y si estás dudando si naciste o no de nuevo, te digo, entonces orá, porque necesitas pedirle al Espíritu Santo que te dé ese nuevo nacimiento desde el Espíritu, ¿sí? Es algo que sucede y que no es por voluntad humana. Pedile y decirle: Jesucristo, yo te acepto en mi corazón, te pido que entres a mi corazón, que tu Espíritu se una al mío y que comience a caminar en este nuevo nacimiento, en este ser hijo y a gobernar todas las áreas de mi ser. Si lo hiciste, escribilo ahí en el mail, vamos a orar por tu vida, porque realmente ser un hijo de Dios implica entrar en la familia de Dios y comenzar a tener herencia, aunque al principio vas a estar con tutores porque que te van a ayudar a caminar este camino. Así que si aceptaste a Jesucristo y pediste ese nuevo nacimiento, escribinos, así podemos acompañarlos como tutores en este espacio. Amén. Gracias por estar orando por las personas que aceptaron a Jesús. Bienvenidos a la familia de Dios. La metanoia es un proceso de transformación profunda del ser que comienza con el nacimiento espiritual y continúa impactando cambios en la mente, las emociones, el cuerpo, los valores, etc. Es una transformación que se refleja no solamente en la conducta, sino también en el carácter de las personas. Y esto es importante porque por eso vemos tanta incoherencia, porque espiritualmente hay personas que aceptan a Jesús, entendemos lo que es, empezamos a estudiar la Biblia, decimos, no podemos hacer esto, no podemos hacer el otro. Eso no es nacer de nuevo. Eso es religión. Nacer de nuevo es un impacto espiritual, donde el espíritu comienza a gobernar. Y no es una lista de prohibiciones. Y si te enseñaron así el cristianismo, quebra eso, decir, Señor, enséñame de vuelta porque necesito aprender a caminar desde otro lugar, ¿sí? Entonces, cuando el espíritu realmente está conectado, es como una onda expansiva que empieza a afectar, y lo vamos a ver, en las emociones, en la mente y en el cuerpo y también en la conducta. ¿Hacia dónde es la metanoia? Hacia su semejanza, ¿sí? La metanoia es hacia su semejanza. Me decía, bueno, pero Roxana, o sea, ¿qué tengo que ser? ¿Jesús? No vamos a llegar. O sea, yo ya les aviso que Jesús, ninguno vamos a llegar a la altura que Él llegó, salvo lo que habla el Señor antes de su venida, etc. Después charlaremos ese tema. Pero tiene que ver con cada día parecerme a cómo Él es, cómo Él piensa, cómo Él siente, cómo Él haría, qué obras Él haría. Esto es de adentro hacia afuera. Segunda de Corintios 3:18 dice, así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria del Señor, quien es el Espíritu. Nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Proceso, gente. Proceso. Estoy poniendo el fundamento espiritual de todo lo que vamos a trabajar en este curso y en los que sigan. Esto es un fundamento espiritual de cómo es este proceso. No es de un día para el otro, no es me convierto mañana, mi mente ya piensa como la mente de Cristo, mis emociones como las emociones de Cristo. No, es un proceso del cual tenemos que ocuparnos. Por eso es importante entender cómo se activa ese proceso desde el nuevo nacimiento espiritual. No hay otra manera, no son reglas desde afuera, ¿sí? Él nos va liberando, sanando, etc. La decisión es de cambio de rumbo. ¿Hacia dónde? Hacia la semejanza de Cristo. ¿Quién es tu modelo? ¿El pastor, la pastora, el líder? No, es Jesús tu modelo. Es el Jesús que está en las Escrituras, es el que se te revela. Así que hay que empezar a correr escombros de generaciones para poder volver al fundamento que es Cristo, que enseñó Él, cómo lo hizo Él, por dónde vamos a ir. Eso es metanoia. No incluye la salvación, sino un camino hacia la plenitud en Cristo hasta que todos lleguemos
a la medida de la fe a un varón maduro, dice, hombre maduro, hombre-mujer, a la medida de la estatura de plenitud de Cristo. Esto donde está en Efesios 4 y van a ver que está en el contexto donde está el diseño de iglesia. Lean Efesios 4, ese es el diseño de la iglesia. 5 ministerios funcionando, preparando a los santos para la obra del ministerio, y los 5 ministerios, dones dados por los mantos de la ascensión de Jesucristo, llegan a los santos y hacen un trabajo para llevarlos a todos a la estatura. Por eso es importante que todos trabajemos en unidad y también que los ministerios estén activando a los santos para la obra del ministerio. Metanoia es un cambio hacia la transformación completa del ser, su purificación y santificación. Y uno de los versículos preferidos es 1 Tesalonicenses 5:23. Se los voy a leer en una versión que es la de Jubileo, que me gusta mucho porque sale de los originales y dice: y el Dios de paz los santifique completamente, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo, 3 dominios, vamos a ver ahí, sea guardado entero, sin reprensión, para la venida del Señor, nuestro Señor Jesús. ¿Por qué me gustó esto? Porque otros dicen irreprensible, sin mancha, pero en el original lo que esa palabra significa es integridad. Sea guardado entero. Está hablando de un proceso en el cual va a haber una integración entre el espíritu, el alma y el cuerpo. Un proceso de madurez en el cual tenemos que estar integrados y el espíritu va a gobernar sobre las otras áreas. Es un tiempo de unidad, no de división, en todas las áreas que quieran hablar, en la persona, en los matrimonios, en las familias y en la iglesia de Cristo también. Es un tiempo para la unidad. Vamos a trabajar muchas herramientas que tienen que ver con las miradas, con los acuerdos. Vamos a estar trabajando todo lo que sentimos que hay que modificar en los paradigmas mentales para ir hacia una unidad desde el espíritu, ¿sí? Metanoia incluye el proceso completo. Y antes de hablar esto, hace unos 10 años atrás, sí, un poquito más de 10 años atrás, el Señor comenzó a hablarme de las personas como árboles. Vamos a ver luego un esquema que tiene que ver con esto. Me empezó a mostrar a las personas como árboles y la manera de explicarme el funcionamiento del área espiritual, del área mental, del área emocional y de la conducta posterior y los frutos, es a través de un árbol con raíces. Y esto arrancó hace muchos atrás, cuando un día, entrando a un lugar cristiano donde había una convención enorme, yo entré muy contenta y en el medio de este lugar tengo una visión y veo a todas las personas como árboles, y muchos de estos árboles estaban como ramas, como un muñón, como si fuera el muñón de un brazo cortado, y por otro lado un montón de fruto y de hoja, y por otro lado muñón, y así, y así. Y yo decía: Señor, ¿qué es esto? Y ahí me comenzó a explicar de las raíces, me empezó a explicar de la savia, que tiene que ver con el espíritu, y me empezó a hablar de cada muñón como traumas, como áreas donde por alguna razón no se podía desarrollar. Y un concepto que entendí muchos años después fue: la savia, hija, nunca puede ir más allá de la rama del árbol. Va de vuelta. La savia no puede ir más allá de la rama del árbol. No estoy hablando de Dios. Dios tiene poder para hacerlo todo. Pero nosotros tenemos que unificar y trabajar en el espíritu para ensanchar todo lo que tiene que ver con los odres viejos, con los modelos mentales, con todo lo que está operando hoy en día en tu vida que no tiene que ver con la mente de Cristo, y hay que ocuparse para extender y que realmente todo lo que Dios tiene pueda fluir. Y esto te lo digo así como arranque, y esto de que la savia no puede ir más allá de la rama del árbol es porque
todo, Dios nos creó con un carácter, con una mente, nos creó de tal manera que somos tesoro, tenemos un tesoro en vaso de barro. Y ese tesoro está contenido por el vaso de barro, aunque es un tesoro y un depósito ilimitado. Cristo en vos es un depósito ilimitado. Y eso lo vamos a ir estudiando porque eso está en la palabra. Ahora, nosotros somos lo que por fe y en muchas de las cosas que vamos a ver, vamos a liberar ese depósito de Cristo en nosotros. Amén. Ahí veo algunos ponen corazones. Por esta visión, hace muchos años atrás, me hizo comenzar a investigar muchas de las cosas que vamos a estar trabajando en estos cursos, ¿sí? El metanoia incluye el proceso completo, desde las raíces hasta el fruto y la flor. No hay metanoia completa sin frutos de justicia. Y ahora vamos a ver por qué. Cambio concreto de acciones y de carácter. Todo esto lo vamos a ir abarcando mucho más profundamente. Pero no hay metanoia completa si no hay fruto y flor. Y fíjense lo que decía en Mateo 3:8. Dice, produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. La palabra original ahí es metanoia. ¡Wow! Produzcan frutos que demuestren metanoia, arrepentimiento, cambio de rumbo, que algo adentro tuyo cambió y no porque te ponen las reglas de afuera, sino porque naturalmente vas a ver los frutos del Espíritu Santo, vas a hacer las obras para las cuales fuiste diseñado desde antes de la fundación del mundo, porque hay obras para las cuales el Señor te diseñó. Amén. Y estas obras están dentro del diseño de Dios para tu vida, ¿sí? Obras dignas de arrepentimiento. En el sentido más amplio, la metanoia supone cambiar de mentalidad para adoptar una nueva cosmovisión. De esta manera surgen otros valores y metas que inciden en la conducta. Miren, si hay una metanoia verdadera en vos, va a haber conductas que van a estar de alguna manera manifestando esto, pero también va a haber un cambio de rumbo con respecto a tus metas y propósitos en la vida. Si uno se da cuenta que está en Cristo, pero las metas, los propósitos, ¿dónde está poniendo su tiempo? ¿Dónde está invirtiendo el dinero? ¿Cómo está invirtiendo la energía? Todo nos habla de los modelos mentales y de qué tanto está cambiando o no nuestra mente. Ahora, si en tu conducta habitual y en tu vida habitual no cambiaron las metas, no hay cosas que no priorizaste diferente, hay algo de la vieja naturaleza que está bien activo todavía ahí. Es una transformación completa del ser que se refleja en la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar y también las metas o propósitos hacia dónde nos dirigimos. Estas 4 cosas van a dar testimonio de que el Espíritu está haciendo una metanoia en tu vida hacia la semejanza de Cristo. En la psicología cognitiva, Peter Senge capta el significado de metanoia. Dice que es comprender, significa aprender en relación con la metacognición. Es un cambio de enfoque, un cambio de perspectiva de una a otra, lo que a su vez está relacionado con la percepción. Ahora vamos a estar, algunos entendieron esto, otros no, después lo voy a profundizar, ¿sí? Bien, es un cambio de transformación de lo que estoy siendo hacia lo que quiero y elijo ser. Y esto implica conectar con lo que quiero realmente y elegir como un hijo y una hija maduros. Porque está el tema de qué elijo ser, no qué tengo que ser. El que tengo que ir a la iglesia, tengo que levantarme en la mañana, son obligaciones, son cosas que uno los está haciendo desde la exigencia, que es otra de las cosas que vamos a trabajar como paradigma en la cuarta o quinta clase. Exigencia. La exigencia nos conecta con el deber, pero no nos conecta con el querer, con lo que anhelo, con lo que elijo.
conectarnos con el querer desde el espíritu nos va a llevar hacia otras metas y a otros propósitos. Bien, entonces, Romanos. Estos versículos van a ser base para meternos en un proceso desde las armas espirituales también. Romanos 12:1 dice: por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y quiero resaltar esto. En adoración espiritual, luego vamos a entender de qué se trata esto, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, agradable a Dios. ¿Y esto saben con qué tiene que ver? Tiene que ver con que uno a veces entiende adoración con cantar. Vamos a poner adoración. La palabra adoración es proskuneo, implica postrarse. La adoración espiritual de que habla Pablo es morir a esa parte mía, que después vamos a ver cómo se va a aplicar en el tema de la sanidad y la libertad. Es: yo te adoro, te reconozco que vos sos Dios y yo me pongo en segundo lugar. Yo depongo lo que soy y lo pongo en el altar como sacrificio vivo. Para los que tal vez están nuevos en esto, en el Antiguo Testamento se presentaban sacrificios para expiar del pecado y para agradar a Dios. Y luego, cuando vino el Espíritu Santo, en el nuevo pacto, dice Pablo que nosotros tenemos que ponernos como sacrificio vivo, porque cuando hay sacrificio, hay fuego. Cuando hay sacrificio, viene el Espíritu Santo, el fuego, y consume lo que no es. Toma el sacrificio. Entonces, cada área que nosotros pongamos en el altar, como dice Pablo acá, como sacrificio vivo, es un área que estamos habilitando a que el Espíritu Santo venga con fuego, queme lo que no es y active lo que es. Y ahí comenzamos a ver algunas de estas armas espirituales que vamos a ver en profundidad. ¿Qué pasa cuando yo encuentro una mentalidad, encuentro una emoción, un sentimiento, algo que está fuera del diseño? Me presento en adoración, como un sacrificio vivo. ¿Para qué? Para que pueda habilitarse en este quiebre esto de ser transformados. Fíjense que esto está relacionado con la renovación de la mente. ¿De qué está hablando entonces que hay que poner como sacrificio vivo? Yo, el cuerpo carnal, ¿de qué está hablando? Si esto está habilitando lo que va a ser la renovación de la mente. Y solamente con una mente renovada vamos a poder comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable, buena y perfecta. El otro pasaje clave, estamos poniendo hoy el fundamento bíblico y tirando algunas cositas, ¿sí? Es renovarse por el Espíritu desde adentro. Efesios 4, 23, 24. Anótenlo en sus casas. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Y remarque, dejen que el Espíritu. Porque la manera de ser renovada la mente, además de algunas cosas que vamos a ver, tiene que ver con la obra del Espíritu. Y vamos a aprender cómo pedirle y cómo ir por ese cambio de naturaleza. Dice, y por otro dice, pónganse la nueva naturaleza. Miren, acá hay dos cosas. Dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. Pero a vos y a mí nos dicen, pónganse la nueva naturaleza. Creada para ser a semejanza de Dios, quien es verdaderamente justo y santo. O sea que ahí hay un verbo que tiene que ver con algo que nosotros tenemos que hacer. Entonces, hay algunas cosas que va a hacer Dios, el Espíritu Santo, y hay otras que nos van a tocar a nosotros. Pónganse la nueva naturaleza.
Bien. Y ahora vamos a ir a este dibujo. Y quiero que lo vean atentamente, porque esto es como la base de muchas cosas que vamos a trabajar, ¿sí? Muchas cosas que vamos a ir abordando. Y cuando el Señor hace años me habló del árbol, me habló de explicar el funcionamiento de las emociones, y algunos que ya han tomado metanoia, lo hice para Chile hace unos 2 años, y este curso está todo muy diferente al de hace 2 años, porque somos personas que van transformándose. ¿Ven? Si yo les doy el mismo curso que hace 2 años, me tiene que decir, ¿qué pasó? ¿Te quedaste estancada? No, de ninguna manera. El Señor sigue renovando, sigue cambiando la mentalidad, sigue transformándome, sigue abriendo y revelando cosas nuevas. Entonces nunca el curso de hace 2 años va a ser igual. Y ya lo saben las chicas pobres que están conmigo acá, que las honro, las de multimedia, que cuando creen que el curso está terminado, vengo atrás y les cambio otra vez. No, saquen estas cosas, pongan esto, vamos por otro pasaje, vamos por otro lado. Porque Dios tiene una revelación fresca, nueva, porque estamos como árboles plantados en esos ríos de agua viva, ¿sí? Ríos de agua viva. Si el río está vivo, no está estancado y está móvil. Dios crece todo el tiempo, revela todo el tiempo, entonces sacudite el polvo y anda por todo lo nuevo que Dios tiene para tu vida. Bien, dibujo del árbol. Primeramente, el Salmo 87:7, que lo amo, lo tengo ahí en mi Instagram de entrada, saben que es un pasaje que para mí es muy importante. Dice, todas mis fuentes están en ti, todas mis fuentes de las cuales vivo están en ti. Dice la de Jubileo, me gusta mucho esa versión, ¿sí? Y esto tiene que ver con el nacimiento espiritual, porque depende de dónde están tus raíces, de qué fuente estás conectada, tiene que ver todo lo demás. ¿Podemos estar conectados a fuentes incorrectas? Totalmente. Podemos alimentarnos de fuentes que no son el río de vida y el Espíritu Santo. Entonces, que nuestras fuentes estén en Él implica que realmente todo venga de Él y vuelva a Él. Amén, porque de esta manera... Ahora, cuando los científicos buscan signos de vida en cualquier planeta, lo primero que buscan es agua, porque el agua es absolutamente importante para la vida, ¿sí? Y cuando algo está sin agua, una planta está sin agua, o nosotros mismos estamos sin agua, hay muchísimas señales visibles de que esto es así, de deshidratación. No voy a explicar todo el tema médico que viene con la deshidratación, pero en la vida emocional y espiritual, cuando uno no está tomando del agua viva, también hay muchísimas señales que hablan de que la emocionalidad gana terreno, que comienzan fricciones, maquinaciones, y la primer base es dónde están tus raíces y si te estás alimentando del agua viva. Entonces, chequeemos cómo está nuestra vida espiritual y si estamos apartándonos intencionalmente este tiempo para pasar tiempo con Dios en una intimidad. Ahora, fíjense qué interesante que Dios en la palabra, y ahora vamos a ver, relaciona desde dónde tomamos el agua, desde la fuente, con la confianza. Y ahora vamos a ver por qué. Dice la palabra que la fe es la confianza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿en quién tenemos nuestra confianza? ¿En quién tenemos nuestra confianza? Es la fuente, es la base de todo lo demás que va a venir. Por eso quiero arrancar por esto y que esta semana estés intencionalmente ayunando, poniéndote a pedir al Espíritu Santo y sumergiendo tus raíces en el agua de vida, en ese río que te va a dar sustento, que te va a alimentar, porque es necesario empezar a poner la confianza en Él. Cuando damos autoridad espiritual, preguntamos ¿a quién le estás dando autoridad? Autoridad tiene que ver con un poder que yo le entrego a una persona, a Dios, a otros dioses. La autoridad que yo le entrego como para obedecer o para tener como referente.
La autoridad se la damos también a una eminencia médica, como decimos, bueno, esta persona tiene autoridad porque es médico. Entonces, revisemos a qué estamos dando la autoridad. Si estamos dándole la autoridad al Señor, lo que la palabra dice, lo que Dios dice que es verdad en nuestra vida, ¿en eso tenemos puesta nuestra confianza o en dónde? Jeremías 1:7, ahí figura, dice: malditos son los que ponen su confianza en simples humanos y que se apoyan en la fuerza humana y se apartan el corazón del Señor. Miren qué claro. ¿Cómo son? Como arbustos raquíticos del desierto, sin esperanza para el futuro. Está hablando de dos modelos: la confianza en el hombre, en sí mismo o en otras cosas. Dice que vivirán en lugares desolados, en tierra despoblada y salada. Pero dice el otro diseño, el tuyo y el mío, amén. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Gente, los que le creemos a Dios, lo que creemos lo que está escrito, lo que creemos que Jesucristo es el poder más grande del universo, los que creemos que la Escritura es fehaciente y válida para hoy, los que creemos que Él vuelve, los que creemos que todas las profecías que se han cumplido y las que se van a cumplir, porque la agenda de Dios ya está desencadenada y tenemos como iglesia un propósito y un tiempo, y tenemos que estar preparados para ubicarnos en este tiempo de la historia, maduros, hijos maduros. Por eso te animo a pagar precio, te animo a tener la lámpara encendida, te animo a juntar aceite de reserva para sostenerse en las horas confusas y oscuras que están y que vienen por delante. Pero como hijos de Dios vamos a alumbrar cuando esté todo oscuro. Dice: pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y su confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera del río, sus raíces que se hunden en las aguas. Esos árboles no les afecta el calor, todo lo de alrededor no los llega a afectar, porque están con raíz profunda. Amén. Ni tienen los largos meses, ni tienen miedo a los largos meses de sequía. No importa lo que pase alrededor, porque la confianza y tu alimento es el Señor. El corazón humano es lo más engañoso que hay, sigue diciendo, y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? ¡Wow! Fíjense que esto está relacionado con el corazón. Está hablándote de qué voz te va a gobernar, qué voz vas a escuchar, qué voz te domina, a qué le das autoridad, qué le estás dando autoridad. Y que depende de dónde estén tus raíces, vas a poder sostenerte más allá de lo que suceda alrededor. Jeremías dice: dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva, otra vez, y cavaron para sí cisternas rotas que retienen el agua. Todo lo que hasta hoy estuviste poniendo tu raíz. Miren, hay raíces mixtas. Cuando orábamos, el Señor nos mostraba algunas cosas. Primero, muchos odres, ¿sí? Muchos. Algunos viejos, otros más nuevitos. Y también odres que estaban viejos, que estaban rígidos. Por eso comenzamos a orar para que esto sea un proceso de odre kainos, porque cuando la palabra te habla de odre nuevo, para vino nuevo, te habla de odre kainos, con K, y no es un odre nuevo, es un odre procesado. El proceso del odre, para poder meterle el vino nuevo que el Señor va a derramar en la siguiente etapa de la iglesia, es un proceso donde primero se lo sumerge en agua, lavamiento de la palabra, ¿sí? En agua bastante tiempo. Después se lo saca del agua, le mete piedras y lo golpean contra una roca para que se lastice. Ahí tenemos las pruebas, tenemos todos estos choques fuertes que estuvo viniendo sobre los fundamentos de las familias también, porque ahí, a fuerza de darnos contra la roca para volver al fundamento. Y luego lo unge con aceite para que al estirarse no se resquebraje y no se rompa. Tiene que ver con toda la obra del Espíritu Santo. Entonces estamos orando para que todos los odres que estamos acá podamos ir a la expansión
Y el odre tiene que ver con la mente, tiene que ver con todo este mundo interno, que tiene que ensancharse para poder recibir el vino nuevo, que va a expandir y que no nos quebremos en medio de esto. Amén. Así que sí, Señor, hace de mí un odre nuevo. El Salmo 1.3, ahí está también. Como verán, hoy mucha Biblia. Después vamos a ir también por otras herramientas. Será como árbol firmemente plantado junto a corriente de agua, que da fruto a su tiempo, fuera de tiempo. Y entender que estos ríos de agua viva tienen que ver que el pasaje cuando Jesús le habló a la mujer samaritana, ¿no? Y cuando dice también que el que crea en mí, de su interior, de sus entrañas, correrán ríos de agua viva. Esto está en Juan 7, 37 al 39. Y gente, no sé si a ustedes les ha sucedido, pero muchas veces cuando han recibido algunos el bautismo en lenguas, o cuando hay algo fuerte de parte de Dios del Espíritu, muchos sienten como un fuego acá, en las entrañas, ¿no? Como en la parte donde están estas raíces. Algunos tienen como una sensación corporal, otros en el pecho. A veces se manifiesta físicamente, porque somos uno, el Espíritu Santo es distinto en unos y en otros, pero dice que del interior correrán los ríos de agua viva, ese fuego del Espíritu, ¿sí? De las entrañas, ¿sí? Por eso es muy importante entender este dibujo del árbol, porque las raíces están en los ríos de agua viva que están en tu interior. El Espíritu Santo viene, pero el Espíritu Santo está en vos. El Espíritu Santo viene y te bautiza, pero dice la palabra que el Espíritu Santo está en vos. Y hay muchos que no son conscientes de activar ese depósito de Cristo que ya está. Y que ese depósito de Cristo, ese Espíritu, tiene que gobernar y subir por el tronco, que tiene que ver con los modelos mentales, que tienen que ver con las emociones. Las ramas más anchas son los modelos mentales, las ramas más pequeñas son las emociones, porque las emociones nacen desde lo que pensamos sobre las cosas. Si no, la emoción no nace. Vamos a explicar todo esto. Luego viene lo que manifiesta hacia afuera, que es la hoja, el fruto, la flor, que es lo que manifiesta lo que viene desde adentro. De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es la savia? Tiene que ver con el espíritu que fluye. ¿Qué tiene que ver la estructura de tronco, ramas mayores y menores, modelo mental y emociones? Vamos a ver cómo funciona esto, y esto tiene que estar gobernado. ¿Qué tiene que ver con las hojas, flor y fruto? Como dije, lo que se manifiesta. Y acá van a ver que hay varias flechitas que dice 5 sentidos. Y esto tiene que ver con los 5 sentidos. Después vamos a ir viendo bien cada una de las cosas. Cuando habla en Hebreos, porque los 5 sentidos es cómo nosotros percibimos el mundo, percibimos la realidad. Pueden ser 5 sentidos, otros incluyen dentro de Hebreos 5:14, todo lo que tiene que ver con la percepción espiritual. Hay distintas traducciones. Pero vamos a trabajar mucho esto de qué percibimos desde los 5 sentidos y cómo nuestro cerebro lo procesa hasta hacerlo una creencia, y que caminemos en esa mentalidad y que disparemos emociones a través de lo que perciben nuestros 5 sentidos. ¿Por qué esto es muy importante? Miren lo que dice Hebreos 5:14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales, por la práctica, tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Hay una ejercitación y una práctica para discernir sobre toda la información que nos viene, y también para discernir espiritualmente, que eso está directamente relacionado con la madurez. Dice: en cambio, el alimento sólido en NBI es para los adultos, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Pueden dividir lo que es espiritual de lo que es natural, pueden dividir lo que es una maquinación de lo que viene del Espíritu Santo, pueden tomar gobierno sobre los pensamientos y los dardos del enemigo que vienen. Hay un montón de herramientas para entrenar
estos sentidos espirituales y manejarlos maduramente y poder así ser depositarios de ministerios, depositarios de asignaciones, depositarios de servicio, depositarios de cuidar el cuerpo de Cristo y estar los unos a los otros. Porque Gálatas 4:1-7 dice: mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es dueño de todo, hay que ponerle tutores, dice. Y el Señor nos habla claramente: podemos ser creyentes, ser hijos de Dios, ser salvos, haber recibido el espíritu de adopción por el cual, dice la palabra que clamamos, habla Padre, pero en muchas áreas estar en esclavitud, por no estar en madurez, por no tener los sentidos ejercitados y no ponernos la nueva naturaleza. Ponernos. Esto habla de ponete, ejercita, comenzá a adquirir herramientas en el espíritu y todo lo que Él te traiga para poder ejercitar. Vamos a estar trabajando los 3 dominios del ser. Espero que no sea mucho para la primer, es un pantallazo. Después vamos a ir profundizando cada vez más en esto. El dominio del ser, hablamos que había dominio espiritual, dominio almático, tiene que ver con la mente y las emociones, y el dominio corporal. ¿Por qué le llamo dominio? Porque es la facultad o capacidad de la cual dispone una persona para gobernar a otras o para administrar lo propio. El concepto puede asociarse a la potestad o a la autoridad. Esto es del diccionario. Entonces, dominio, autoridad, es algo que se ejerce sobre distintas áreas o dominios. Podemos intervenir desde los 3 dominios que vamos a ver y producir transformación. Hay muchísimas escuelas que trabajan desde lo corporal para modificar esquemas mentales, otras que trabajan desde los esquemas mentales para modificar conductas y áreas corporales, y otros que elegimos trabajar desde el espíritu para modificar el dominio almático y para modificar el dominio corporal, y vamos a empezar a trabajar con muchas herramientas para que esto sea así. Ahí tenemos el espíritu como centro, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Comienza a tomar dominio sobre mente y emociones, que tiene que ver con el corazón, con el alma, y que también comienza a tomar gobierno para ser un buen mayordomo del área corporal. Ahora, para lograr esto, vamos a usar herramientas y vamos a ver de qué se trata esto. Aguántenme unos minutitos más. Miren, acá tenemos los 5 pasos para transitar este proceso, que los vamos a nombrar, pero luego los vamos a profundizar. El primer paso, como hablé, es entregar la autoridad a Jesucristo en mi vida. Así que los que lo hicieron hoy por primera vez, reforzalo a solas con Él, habla, pedile a Jesús que entre, que se siente a cenar en intimidad con vos. Él lo hace. Dios mandó a su Hijo primogénito para que todo el que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que hay un nacimiento espiritual ahí, pedilo y tomalo, porque es el comienzo de una transformación y de una vida hermosa y eterna. Va a ser nuestro nuevo nacimiento. Segundo, pongo todo mi ser como sacrificio vivo en el altar. Y esto es algo de la voluntad. Y si hay áreas de tu vida que no estás pudiendo poner ahí para decir, Señor, transformala, que el Espíritu Santo en esta semana te traiga y decirle, Señor, ¿qué área tengo que poner ahí en el altar? ¿Qué área de mi mente? Porque esto está relacionado con la renovación de la mente. ¿Qué área de mi mente tengo que estar poniendo ahí como sacrificio vivo y pidiendo que tu fuego esté ahí, quemando lo que no es y dándome una nueva naturaleza? 3. La guía del Espíritu Santo como fuente, ¿sí? Dice Romanos 8:4 que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios. No te conformes con menos. Todo el proceso que vamos a hacer, inclusive va a haber muchos pasos donde vas a hacer las preguntas al Espíritu Santo. O sea que ya la segunda y tercera clase vamos a orar para que
vos puedas preguntarle directamente al Espíritu Santo y el Espíritu Santo traerte respuestas con respecto a la modificación de tu historia, cosas que sucedieron en el pasado, cosas que tal vez no te acordás. El que se une al Señor un espíritu es poner, y esto que oramos al principio, el Espíritu Santo que todo lo escudriña, ¿sí? Bien, parte muy importante, vamos a ir rapidito ahí, que es la 4, que tiene que ver con la detección de argumentos. Bien, ¿por qué? Porque todo lo que tiene que ver con la mente, no al cerebro, sino la mente, tiene que ver con creencias, modelos mentales, emociones, son estructuras de pensamiento que se formaron ya desde el vientre materno, momento de nacimiento. Esto lo vimos mucho en autoridad espiritual, las puertas en el tema del útero. Los primeros años de vida son básicos para armar tu guión. Estamos guionados, creemos que estamos libres, pero en realidad estamos guionados por la cultura, por muchas cosas que vamos a ver cómo se forman esas creencias para poder detectarlas. Esos guiones, ese argumento, esos modelos mentales que a su vez dan lugar a las emociones, tienen que ser detectados porque están inconscientes y automáticos y rigen tu caminar, tu andar, tu actuar. Dice perdón que acá estamos. Ok. Quiero compartir Efesios 1:4 para abrir algo que lo vamos a ver después. Dice, incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y tengo más pasajes de que habla que vos y yo estuvimos en la mente de Dios y en Dios en la eternidad antes de venir acá. Hay memorias primeras que tienen que ver con el diseño original que Dios tenía para vos y para mí desde antes de la fundación del mundo. Porque nosotros, nuestra mente no entiende eternidad, pero la eternidad es una dimensión. Y Dios habita en la eternidad. Él habita en la eternidad. Desde ahí mandó a su Hijo, que fue desde antes que el tiempo fuera. Bereshit es la palabra, antes que el tiempo fuera en hebreo, Jesús ya estaba el Espíritu Santo, pero en el principio y antes de que vos y yo naciéramos acá, en la eternidad, que no hay un tiempo cronos, Él ya te había pensado y te había diseñado y te mandó con un propósito. El tema es poder descubrir esas memorias primeras. ¿Cuál es el verdadero diseño que el Señor tiene? ¿Cuáles son tus verdaderos guiones? ¿Y cuál es este diseño paralelo que se armó fuera de lo que Dios habla de vos y de mí y que hoy nos está condicionando la vida? Yo sé que para algunos va a parecer algo que, pero hay un diseño, porque dice Pablo, tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde la tenemos la mente de Cristo? En nuestro origen, en nuestro diseño original. Y tenemos que ir a rescatar y a cambiar todo aquello que no es mente de Cristo en nuestras vidas. Para esto vamos a incorporar, como ya hablé, Espíritu Santo 100%. Pero además vamos a incluir algunos paradigmas que están alineados con la escritura bíblica, recursos, ¿sí? Que les voy a ir contando en el camino, que tienen que ver con algunas disciplinas y enfoques. Vamos a utilizar filosofía del lenguaje, algunas cosas del pensamiento sistémico. Vamos a trabajar con algunas herramientas de inteligencia emocional, bastante de neurociencias, así que vamos a utilizar parte de esas escuelas para todo con la palabra, ¿sí? Pensamiento sistémico, filosofía del lenguaje, coaching ontológico, no para traer sabiduría humana, como decía Pablo, sino para simplemente usar algunos métodos y traer algunas cosas que puedan servirnos. ¿Para qué? Para detectar, nada más que para detectar lo que está funcionando. Entonces, esto nos va a conectar con recursos, ¿sí? Nos va a conectar con los recursos. Bien, el punto 5, vamos a verlo después, son 7 armas espirituales. Hay 7 armas no humanas
hay armas espirituales que están en la palabra, porque dice que el Señor dice que nos llama a quebrar, ¿qué cosas? Las fortalezas mentales, todo argumento que se levanta contra la mente de Dios, contra Cristo. Entonces habla de que, dice que son armas no humanas, sino espirituales, para la destrucción de fortaleza y todo argumento que se levanta con altivez. Así que vamos a ver qué son esas armas espirituales que hay y que están en la palabra y que las vamos a utilizar. Amén. Bien. Y antes de terminar, y que ya vamos a orar, quiero plantearles un poquito algunas de las cosas que vamos a estar viendo en la siguiente, ¿sí? Bien. Cuando una persona comienza a entender qué tiene que ver con el observador, vimos que hay 5 sentidos y nosotros observamos el mundo que nos rodea desde estos 5 sentidos y somos un observador. ¿Qué es un observador? Es alguien que observa una realidad. Ahora, cuando uno comienza a hablar con otro, desde fútbol hasta política, hasta aprende un noticiero, uno comienza a ver que cada persona tiene una interpretación diferente, es un observador distinto de la realidad. Cada uno toma determinados datos de la realidad y los interpreta el cerebro y saca conclusiones con respecto a la historia que nos contamos y cómo decimos que para nosotros es la realidad. Cuando uno habla con un ruso o habla con un americano, se va a dar cuenta también que son observadores muy diferentes de la realidad. Entonces, ¿qué hacemos cuando pasa esto? Simplemente escuchamos otro observador y digo, bueno, acá hay 2 observadores, o sea, para mí es como digo yo, y ya, lo solucionamos de esta manera. Pero es una manera muy pobre de trabajar la diferencia de observador. También, muchas veces, nos contamos la historia de que tenemos razón y que el otro no. También nos contamos la historia de que nosotros tenemos más parte de la verdad que el otro, sea cristiano o no. Nos contamos la historia de que nuestra interpretación de la palabra y de las cosas que leemos es la correcta y la del otro no. Y así podríamos seguir en interminables charlas de café porteño. Los que son de otros países acá son todos opinólogos, todos muestran su observador de la verdad y está bueno. Pero también tenemos que ver qué pasa con esto y cómo nos vamos a manejar con estas herramientas. Por eso hay una pregunta que para mí es muy importante de entrada antes de abordar todo lo que vamos a hablar el jueves que viene. ¿Hay un solo mundo y no nos ponemos de acuerdo? ¿O hay tantos mundos como observadores? ¿Hay tantos mundos y no nos ponemos de acuerdo? ¿O hay tantos mundos como observadores? El jueves que viene vamos a estar trabajando estas herramientas y vamos a estar contestando muchas cosas de la mirada que me gobierna, la voz que me gobierna y cómo caminar en esto. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día de Cristo Jesús. Y este es el regalo del final del día de hoy. Y realmente creamos en lo que dice la palabra, creamos en un Dios que más allá de que estemos pasando distintas situaciones, Él va a terminar la obra en nosotros. ¿Cuándo? Si somos un corazón que se dispone a humillarse delante de Él, a decir, papá, quiero un cambio, Espíritu Santo, quiero ir hacia tu semejanza, me pongo como sacrificio vivo, haz lo que tengas que hacer y dame una mente nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Padre, con esto, Señor, nos despedimos. Mandamos un abrazo enorme a todos los que están conectados o que lo ven en diferido. Espíritu Santo, comenzá a obrar y que tus ángeles ministradores vayan a cada casa y durante esta semana, cuando lean el Salmo 51 y lo oren, cuando pregunten a tu Espíritu Santo qué parte del modelo mental, qué áreas de la vida tienen que poner en el altar, Señor, estén encontrando respuestas y estén realmente comenzando a vivir libertad y sanidad
en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amigos, no se olviden de compartirlo, inviten a otros. Así que bueno, oren y gracias a los intercesores. Dios los bendiga mucho. Hasta Metanoia del jueves que viene.